Bendiciones y buenas tardes, Pablo, y a todos los que están conectados. Y honor, muchas bendiciones y esperando que podamos hoy reunidos en el nombre de Jesús recibir la bondad de la palabra que Dios tiene para nosotros. Buenas tardes, doña Jamie. Buenas tardes, doña Jamie, que el Señor la bendiga. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga. Hoy en el Día del Señor, el Shabbat, le damos la honra y la gloria a Él, a nuestro Dios que nos tiene aquí, hablando y escudriñando de Él, porque de esto se trata solamente de Él. Vamos a orar primeramente para dar para iniciar la prédica de hoy. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar primero y luego ponemos la. Bueno, dando las gracias al Señor por permitirnos el día de hoy nuevamente estar reunidos como hermanos, como iglesia, compartiendo de su palabra, y hoy en el Sabbat también un día muy especial porque compartiremos la Santa Cena del Señor. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de conocer de tu palabra. Gracias porque aún en estos tiempos tan difíciles podemos congregarnos para conocer de tus enseñanzas y escudriñar de tu palabra. Nos permites nutrirnos con tu palabra, fortalece nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro ser, para recibir lo que siempre preparas para nosotros en cada día, como un buen padre que eres. Hoy podemos darte gracias por ver de nuevo a nuestros hermanos en Cristo, por un nuevo amanecer, porque nuestra familia está bien. Gracias por tu provisión, por tu cuidado, por tu amor. Te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu nombre. Te honramos siendo obedientes a tus mandatos. Perdónanos si te hemos fallado y te pedimos que nos formes. No dejes de perfeccionar tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a tener siempre la fe puesta solo en ti, en las circunstancias, que en los problemas nunca nos hagan apartarnos de ti, Señor. Al contrario, que sirvan para acercarnos más y más a ti, para siempre alabarte, bendecirte y glorificarte. Que el desánimo desaparezca por completo de nuestras vidas, que nunca más regrese a nuestras vidas a hacernos daño. Abre nuestros ojos y oídos para estar atentos a llevar tu mensaje a los que no te conocen y hoy más que nunca necesitan esperanza, pues ese es tu mandato. Llénanos de tu sabiduría, como la que diste a Salomón, y como lo recuerda tu palabra en 1 Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Como cada sábado ponemos en tus manos la enseñanza del día de hoy para que todo lo que vayamos a aprender sea de crecimiento espiritual para todos. No permitas que andemos en nuestra prudencia, siendo necios y desobedientes, como lo recuerdas en Efesios 5:15-16. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Gracias te damos también porque hoy nos permite celebrar nuevamente la Santa Cena de la forma en que tú lo estableciste. Quita toda interrupción que el enemigo quiera poner en este tiempo para distraernos y desenfocarnos de lo que tú has preparado. Y a Pablo en el mensaje que hoy nos dará y que tú has preparado. Nos disponemos a escuchar tu mensaje, pidiendo que estés aquí entre nosotros y podamos sentir tu abrazo y tu presencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos ahora a escuchar la alabanza que el Señor ha escogido para el día de hoy, para honrar y glorificar su nombre. Yo mi condición no era nadie, ni soy de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi padre y yo su hijo. Admirable consejero,
príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh, él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio escogido por él es mi padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La reina se encarnó como forma de hombre, por amor, camino en humildad, y en obediencia subió, por amor, la deidad se encarnó como forma de hombre, por amor, camino en humildad, y en obediencia subió, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie.
estoy de pie, y solo por tu gracia, que libre soy, libre. Mírame, consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de mírame, consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Bueno, gloria a Dios por esa alabanza. Seguidamente vamos a celebrar con toda reverencia la cena del Señor. Vamos a ponernos de pie nosotros para iniciar. Bueno, primeramente darle gracias al Señor nuevamente por su amor y misericordia, porque hoy estamos aquí reunidos y porque podemos celebrar ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que vamos a proceder con la Santa Cena y vamos a leer Lucas 22, 7, 23. Institución de la Cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del quien me entrega está comiendo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que le había de hacer esto. En 1 Corintios 11, 27, 34, también recordamos. Tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, pues, no nos examinamos a vosotros mismos, no seríamos juzgados. Más bien, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Resaltando aquí, importante que el Señor nos manda a caminar en integridad, en santidad, en rectitud y en obediencia, y así mismo pues debemos de tomar la cena y no de manera indignamente, ¿verdad? Como dice su palabra. Y tenemos 1 Corintios 11, 23, 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Bueno, vamos a tomar el pan en este momento. Le vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre bueno y santo, tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque este pan representa, Señor, tu cuerpo. Representa, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Ese amor que nos tuviste tan perfecto, de dar tu vida, Señor, y cargarse con nuestros pecados y con nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús, Abba, te damos muchas gracias y comemos el pan. Seguidamente, pues tomamos el vino en representación de la sangre de nuestro Señor. Gracias, Señor, Padre Celestial, Jesús. Gracias, Jesús, porque diste tu sangre, Señor, por nosotros. Fue propiciación por nuestros pecados por medio de tu sangre, Señor. Nos diste, Señor, la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Te damos la honra y la gloria solamente a ti, Señor, que diste tu vida, Señor. Gracias por darte hasta el final por nosotros y por ese amor. Muchas gracias, Señor Jesús. Y en el nombre de Jesús tomamos el vino. Gracias nuevamente, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, por permitirnos hoy, Señor, recordarte y recordar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Muchas gracias, Señor, y anhelamos con todo nuestro corazón tomar la Santa Cena en la boda del Cordero, Señor, como lo dice, Señor, en Apocalipsis 19:9, que dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Gracias nuevamente, Señor Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias al Señor que hoy también nos permitió celebrar su Santa Cena, dándole la gloria y la honra siempre a Él, solo a Él. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de Daniel, que el Señor así lo puso, para que don Pablo nos siga enseñando el día de hoy sobre el libro de Daniel. Gloria a Dios. Bueno, antes vamos a orar para poner en manos del Señor esta enseñanza. Nuevamente, Padre Celestial, Padre bueno, Padre Santo, muchas gracias, Señor,
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú estás aquí entre nosotros. Muchas gracias por este día. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu gracia que nos alcanzó. Gracias porque, Señor, tú nos sacaste de aquel pozo de la desesperación en donde estábamos, Señor, por nuestras propias decisiones, por nuestros propios pecados, Señor. ¿Quién como tú, Señor, que dio su vida por nosotros, Señor, que nos dio vida eterna, que nos sacó de regiones de cautiverio y de prisiones, Señor, que nos amas con amor eterno y sobre todo nos das vida eterna? Gracias, Señor, porque ¿qué somos nosotros para que tú te acuerdes, Señor, de nosotros? Muchas gracias, ponemos delante de ti, Señor, esta enseñanza, para que tu Santo Espíritu tome el control de los aires de nuestras casas. Bendice a todos los hermanos que estamos ahorita aquí, Señor, reunidos virtualmente, Señor. Ponemos también delante de ti, Señor, a Fabricio, que nos hace mucha falta, Señor, y a su mamá, para que pronto, Señor, la recuperación sea rápida y pronta, Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias nuevamente, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas tardes. Esperando que todos se encuentren muy bien. Hemos venido pues conversando un poquito, porque el tiempo es poquito, ¿verdad? Pero cuando uno escudriña la Biblia, puede pasar horas de horas, pero venimos a escudriñar un poquitito nuevamente sobre el libro de Daniel. Ese libro, ¿verdad? Hemos estado estudiando. Como hemos dicho, es un libro lleno de profecía, un libro para nuestros tiempos. Hoy pues vamos a conversar sobre el capítulo 5, que hace referencia, para que tengan sus Biblias a mano, que hace referencia a la caída del primer imperio, el primer gran imperio y el más grande de todos, que es Babilonia. Habíamos visto en el capítulo 2, ¿verdad? Que el rey Nabucodonosor recibió revelación de parte del Señor, un sueño como respuesta a sus pensamientos. Nabucodonosor se preguntaba sobre el porvenir, lo que vendría en el futuro a su imperio. Pero bueno, ese sueño que el Señor le reveló, Nabucodonosor lo había olvidado. Y él estaba muy aturdido, inclusive recordamos que promulgó un edicto para matar a los sabios de Babilonia si no le revelaban ese sueño. Pero el Señor se muestra nuevamente, ¿verdad?, a su siervo, y el que revela lo que es profundo y escondido, que conoce absolutamente todo, revela a su siervo Daniel este sueño y la interpretación del mismo, mostrando a Nabucodonosor pues quién es el Dios verdadero. Y en dicho sueño, pues el Señor, nuestro Señor, le muestra a Nabucodonosor que el imperio de Babilonia tendría un fin, y otro imperio tomaría su lugar como el más grande de la tierra. Y este libro es tan bonito precisamente porque hablábamos que está lleno de profecías. Hay gente que dice que la Biblia no es inspirada por Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado pues eso, ¿verdad? Pero cuando alguien no cree en la Biblia como escritura inspirada por Dios, pues pueden enseñarle las profecías. Precisamente en el capítulo 2 vemos cómo una profecía tiene su cumplimiento en la historia, ¿verdad? O sea, que en otras palabras, bueno, la palabra de Dios nos habla del imperio babilónico, perdón, el medo persa, el imperio griego, el romano, y la historia nos habla de eso, ¿verdad? Y la arqueología nos habla de eso, por todo lo que se ha encontrado. Y al revisarla, pues nos confirma lo dicho por Dios a Daniel y a Nabucodonosor, de cómo llegaría la sucesión de los imperios y cuáles serían, ¿verdad? Antes de que sucediera todo esto. Nuestro Señor es simplemente maravilloso. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, nos puede decir con detalle los acontecimientos que sucederán en el futuro, ¿verdad? Tanto así que nosotros estamos esperando del Señor, del cumplimiento de su profecía y de su palabra.
Entonces, nuestro tema de hoy es la última noche, por así decirlo, en el capítulo 5 de Babilonia, la caída de este poderoso imperio, representado en la profecía, en la estatua de Nabucodonosor, que está en el capítulo 2, como el imperio de oro, ¿verdad? Como la cabeza de la estatua, el mayor imperio de todos los tiempos. Bueno, como es costumbre, les voy a compartir la presentación para que vayamos ilustrando un poquito más vamos a ver, el tema. Vamos a ver dónde era aquí. Igualmente, cualquier cosa, si no logran verla, por favor me lo hacen saber. A veces se ve mejor cuando ponen el teléfono horizontalmente, porque la imagen se ve más grande. Vamos a ver. Me dicen si no se ve o si se ve. Ahí si me indican, si logran verla. ¿Logran verla? Sí, señor. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, como decíamos, vamos a ver. Permítame. Ok. Bueno. Como decíamos en este capítulo, veremos cómo Daniel presenció, ¿verdad?, el cumplimiento de una profecía que él mismo pues había interpretado. Este capítulo pues nos habla de lo que ocurrió en el último día en Babilonia, ¿verdad? Hay una expresión que hablaba un día de estos con mi suegro, con Carlos, y hace unas semanas, y era que realmente nadie sabe, yo creo que ya se les había compartido, pero nadie sabe cuándo se va a poner el sol, ¿verdad? Por última vez para nuestras vidas. Nadie lo sabe. Es interesante, pero todos podemos ver un atardecer o cómo finaliza el día, pero no sabemos si es el último atardecer que veamos en nuestra vida. No lo sabemos. Ni siquiera tenemos la seguridad en la mañana al despertar de saber si vamos a llegar a la tarde, ¿verdad? Muchos salen temprano, le dicen a su familia, regreso más tarde, pero nunca regresaron. Mi mamá, por ejemplo, para contarles, iba para un examen al hospital. Me llamó una noche antes y me contó del examen. Luego, en la mañana siguiente, después del examen, me volvió a llamar y me dijo que todo había salido bien. Y ella estaba pues muy contenta, pero en la tarde, inesperadamente, ella falleció, ¿verdad? Y es un poco de lo que hablábamos. O, por ejemplo, hace un tiempo, el padrastro de mi esposa, él pues le gustaba tener vacas, le gustaba el tema de todo esto, el ordeño, y él se acostaba todos los días pensando en el próximo ordeño, ¿verdad? Que era de madrugada. Una noche, una hora antes de levantarse, él falleció. Y así somos los seres humanos. Nos acostamos pensando en lo que debemos de hacer al día siguiente,
pero pero no sabemos si vamos a llegar a hacerlo o no, ¿verdad? Muchos se acuestan diciendo buenas noches, pero no más se despertaron. Realmente nadie sabe cuándo el sol nos alumbra por última vez en nuestra vida. Lo que vamos a ver hoy, pues es un acontecimiento importante y cómo tiene que ver con nuestra vida. El capítulo 5 de Daniel, pues sucede en el año, como ahí está en la imagen, en el año 539 antes de Cristo. La Biblia nos da a conocer este hecho y lo confirma. Y como hablábamos ahora hace un ratito, pues la misma historia humana lo reconfirma, ¿verdad? Los libros de historia lo dicen y pueden buscarlo ustedes ahí, cómo aparece otro imperio diferente a Babilonia, ya gobernando el mundo. Haciendo así como un resumen, este era el sueño que tuvo Nabucodonosor de una estatua, en donde venía una figura humana, por así decirlo, y cada parte era de un metal diferente. En el caso de la cabeza, pues de oro, ¿verdad? Que representaba al pueblo de Babilonia, donde estaba Nabucodonosor en ese momento y estaba Daniel. Luego vendría otro imperio, que es el imperio medo-persa, con un elemento, un metal que es la plata, ¿verdad? Luego otro imperio que lo representa con otro metal que es bronce, en el mismo sueño, y que las piernas decían que era de hierro, que representa al imperio romano, y luego que los pies y los dedos, la parte de abajo era una mezcla entre hierro con barro, ¿verdad? Entonces, es interesante el sueño que el Señor le dio a Nabucodonosor y cómo esa misma profecía, ¿verdad? Se va cumpliendo antes esa profecía dicha antes se va cumpliendo con el pasar del tiempo. Es interesante cómo, por ejemplo, la cabeza la define con oro, ¿verdad? El oro es el metal por excelencia, el primer metal, ¿verdad? Y luego en esa secuencia, ahí para abajo, hasta llegar al barro. Y es interesante porque de alguna manera estamos viviendo, por así decirlo, en los pies, que en los pies son los últimos tiempos, ¿verdad? Pues estamos viviendo en los pies vivos de un muerto, por así decirlo, porque ya el resto de los imperios pasaron, ¿verdad? Por eso digo que estamos viviendo en los pies vivos de un muerto. Ya estos imperios, todos estos imperios ya pasaron, solo falta que en el sueño mencionaba que caía una roca sobre los pies abajo y despedazaba el último imperio. Solo falta que se cumpla esa parte de la profecía del Señor y que la piedra esa que cae en los pies y desmenuza toda la estatua, pues representa la venida del Señor Jesús. Por eso decíamos que esta profecía es para nuestros tiempos. Estamos en los tiempos finales. Y si desde la cabeza, pasando por el pecho, los brazos, los muslos y las piernas se cumplieron, pues se va a cumplir hasta en los pies, ¿verdad? Y bueno, pues continuando, aquí la pregunta sería, ¿cómo es que llega a su fin este imperio de Babilonia, este gran imperio? Y más que cómo, porque ya sabíamos que había una profecía, el por qué, ¿verdad? Más que el cómo, el por qué. Ese por qué debe llevarnos a una reflexión a manera muy personal, lo que aquí sucedió con este sueño. Entonces, el capítulo 5 de Daniel inicia precisamente de esta manera.
dice, el rey Belsasar, aquí Belsasar, ¿verdad? Es el rey que estaba en ese momento. Curiosamente, el nombre de él es igual al nombre que le pusieron a Daniel, ¿se acuerdan? Que habían cambiado el nombre. Aquí lo que diferencia es una letra. Ahí para que luego puedan investigar. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Verdad? Evidentemente aquí ya no está Nabucodonosor, ¿verdad? Ahora es otro rey, se llama Belsasar, que tiene el mismo nombre, como les decía, al de Daniel. No sé si recuerdan, el sábado pasado, ¿verdad? Creo que era el capítulo 1, Daniel se privó de comer y de tomar vino que el mismo rey le había mandado, el mismo rey Nabucodonosor le había mandado. Entonces, miren cómo hay aquí un contraste entre el capítulo 1 y el capítulo 5, que es el que estamos estudiando. ¿Verdad? Daniel en aquel se privó de comer y tomar vino. Y aquí, vean lo que estaba haciendo este rey. ¿Verdad? Un gran banquete y bebía vino. Hay un proverbio, el proverbio 21, que dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra, no es sabio, ¿verdad? El vino o el licor, pues, como muchos saben, como todos sabemos, perdón, tiene la capacidad de destruir nuestras células, ¿verdad? Según estudios que han hecho, y también tiene la capacidad de destruir las neuronas. Y cuando el ser humano empieza a darse al licor, y esto lo vi como lo vi mi papá, se empieza a dar al alcohol, no solo destruye pues su vida, aparte del dolor que trae a la familia, destruye también la visión, la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, y lo vamos a ver, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué cosa hizo Belsasar? ¿Verdad? Ahí dice que hizo un gran banquete, una fiesta con 1000, imagínense el fiestón que se armó este muchacho ahí. Tratemos de imaginar, es más, tratemos de imaginar ese fiestón, que fijo, había música, ¿verdad? Había un grupo con instrumentos, ¿verdad? Las mesas llenas de comida, hasta para tirar para arriba, de todo tipo de alimentos. Licor, ¿verdad? Porque dice que estaban bebiendo vino. Entonces, había licor, había que tomar licor, lo dice el versículo 1. Había que emborracharse, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, es interesante al mirar para la actualidad, que no es muy diferente lo que ellos estaban haciendo a la actualidad. Nuestras generaciones, es más, copian lo que Babilonia hizo, ¿verdad? Es como decir, comamos, bebamos, que la vida es una sola, no hay que desperdiciar el momento, vamos a disfrutar la vida. Es más, esa es una frase que se escucha mucho actualmente, vamos a disfrutar la vida, ¿verdad? Entonces, aquí surge una pregunta válida. ¿Ustedes saben cuál fue el mayor problema para que los mayores imperios caigan, ¿verdad? En su momento. ¿Cuál fue el mayor problema por la que cayeron esos imperios? La respuesta a la que llego por medio de la palabra es definitivamente un problema moral. Caen por un problema moral, entre otros, ¿verdad? Cuando los imperios perdieron la línea entre lo moral y lo inmoral, empiezan a practicar lo inmoral, los reinos caen y sabemos también en menor escala, ¿verdad? Trayéndolo a nuestra vida personal, que también la persona cae por esto. Roma cayó por eso, Babilonia cayó por eso. Hay un tema moral, ¿verdad? Vamos a cambiar. Para los babilonios, o para la época actual también aplica,
Para ellos una fiesta debía de tener 3 cosas. Comida, debía de haber bebida y, por supuesto, debía haber desenfreno. Esas 3 cosas tenían que tener una fiesta. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, ahora lo van a ver en el versículo 2. Ahora más adelante vemos que estaban sus mujeres y concubinas, ¿verdad? Cuando yo busco concubinas en el diccionario, dice que es una mujer que convive con un hombre sin estar casados. Entonces ya con solo eso podemos imaginarnos la fiesta que se tenían, que como decíamos no es diferente a lo que vivimos actualmente. Estas 3 cosas forman parte, ¿verdad? Aparte de la música, tiene que estar por ahí. El enemigo también usa muchas veces la música para que su mensaje llegue más rápidamente a las personas. Como decíamos, cuando pensamos en el presente, ¿verdad? No estamos nada lejos a lo que vivimos hoy por hoy. Y ahí podemos ver hasta dónde ha llegado, ¿verdad? Esta cultura babilónica y hasta dónde ha llegado a la actualidad. Hay una expresión, no sé si la han escuchado, que dice, que la anoté ahí abajo, que dice, arriba, perdón, si te causa placer, hacerlo. Si tiene buen sabor, comerlo. Y si te hace sentir bien, pues tomarlo, ¿verdad? Ustedes saben cómo llaman a esto en la actualidad. Bueno, cuando uno ve que dice algo, si te causa placer hacerlo, si tiene buen sabor comerlo, y si te hace sentir bien, tomarlo. Esto se le llama, según lo que pude revisar, se le llama hedonismo, ¿verdad? Y según el diccionario, el hedonismo es la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Esto quiere decir que no importa si está bien o si está mal. Si te gusta, perdón, o te hace sentir bien, de practicarlo, ¿verdad? Y esto sin duda es el mismo pensamiento de hoy, el pensamiento de aquellos tiempos a hoy, o sea, es una copia. Y yo he visto en televisión y he escuchado psicólogos, consejeros, que lo que recomiendan para ser felices es hacer lo que uno quiere, ¿verdad? La palabra nos dice que lo normal será anormal y que lo anormal será normal. Así es como nos enseña la palabra. Y el otro día lo compartíamos, no me recuerdo con quién, pero vemos países, ¿verdad? Vemos países como por ejemplo Canadá y muchos otros legalizando las relaciones entre niños y adultos, entre personas del mismo sexo o personas con otros seres como animales. Eso es un desorden total. También leía que ya crearon y celebran el día de una droga, de la marihuana, por ejemplo. Ahí lo pueden buscar ustedes. Y se reúnen todos en una plaza enorme y empiezan a fumar y se ve aquella nube. Eso es increíble. Empiezan a drogarse. O el día de la cerveza y el festival de la cerveza, ¿verdad? Entonces ahí vemos con qué sutileza el enemigo para engañar y llevar a muchos a prisiones y regiones espirituales, a vicios, para destrucción. Esto es sutileza del enemigo, ¿verdad? Ese pensamiento hedonista o de hedonismo es una adoración al placer, por así decirlo. Es una obsesión por el placer, es una obsesión por adorar nuestro gusto, que ya de todas formas está deteriorado por el pecado. Desde el principio del Génesis ya venía deteriorado. Entonces, y es increíble, ¿verdad? Los jóvenes de hoy, o las generaciones actuales, bueno, y no solo jóvenes, porque hay también personas de edad metidas en esto, ¿verdad? Yo he escuchado muchachos que responden, que les hablan y no te metas con mi vida, eso es lo que me gusta,
y hasta se dejan decir que Dios o qué diablo, lo que al final importa es que la paso bien, disfruto, que soy feliz. Eso es un completo engaño, ¿verdad? Cuando no hay discernimiento del Señor, no hay filtros, no hay nada y anda uno, como dicen, directo. Entonces el enemigo hasta no necesita camuflar la mentira con un empaque ahí de bonito o que pareciera de verdad para engañarnos. Pero él sabe cómo engañarnos. Todo esto es definitivamente filosofía babilónica. Vamos a disfrutar la vida se hizo para disfrutar, solo es una. La vez pasada estudiábamos que Babilonia representa al enemigo, ¿verdad? Esa guerra entre dos poderes, una guerra universal entre dos poderes. Por supuesto que Dios quiere que seamos felices, pero en la actualidad les llaman a disfrutar, ya, prácticamente como a autodestruirse y en pecado, ¿verdad? Estas fiesticas eran de días de duración, no era un ratito en la noche, no, eran de días de duración. Entonces, imagínense cómo terminaban el último día, ¿verdad? Es increíble. Hablando de comida, ¿qué hacían ellos, por ejemplo? Revisando la historia, ellos tenían áreas definidas, al igual que los romanos, donde ellos, cuando ya estaban muy llenos de comer, iban y vomitaban. Eso es increíble. Cuando ya estaban muy llenos y lo hacían para poder seguir comiendo. Imagínense, ¿verdad? Estas fiestas, yo me imagino que habían luces, ¿verdad? Velas, pero habían luces, como decíamos, música, y eso definitivamente es un equivalente a hoy en día, ¿verdad? Había desenfreno, ¿verdad? Y bueno, ¿y acaso los salones nocturnos de hoy no ofrecen lo mismo? Sí, música, desenfreno, licor. Un día de estos vi una noticia, por ejemplo, que la modalidad es encontrar un bus ahora o contratar un bus lleno de luces, los vidrios oscuros, música, licor, lleno de jóvenes tomando y drogándose y manteniendo relaciones ahí. Esto es increíble, ¿verdad? Hasta dónde la sociedad ha llegado. Yo me los he topado en la calle, ahí donde van, ¿verdad? El cuentico de que seamos felices a disfrutar la vida, realmente es un engaño del enemigo. Dice el versículo 1 que Belsasar estaba haciendo un gran banquete, pero analicemos ahora quién era Belsasar, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 1 que era el rey de Babilonia. Y esto es interesante. Según unos registros de historia, cuando Nabucodonosor murió, tenía dos hijos, uno hombre y otro mujer. El hijo varón se llamaba Edil Merodac y es quien sucede en el trono a Nabucodonosor, ¿verdad? Esto no está en la Biblia, está en los registros de historia, por eso se los menciono, pero pueden buscar. Hijo, Edil Merodac, tiene un corto periodo en el reinado y le tocaba gobernar, era un hombre y una hija, entonces le tocaba gobernar a la hija. La hija se casa con un hombre que se llama Nabonido y ellos tienen un hijo que se llama Belsasar. Aquí es donde aparece Belsasar. Nabonido, según la historia, deja en un concepto que se llama corregencia, o sea, gobernar en corregencia era padre e hijo. Si el padre no estaba, el hijo iba para algún lado, un viaje, el hijo tomaba esa posición, ¿verdad? Entonces, padre e hijo, si él salía, el hijo le sucedía, ¿verdad? Entonces, Nabonido deja a Belsasar en corregencia, y ahorita lo vamos a ver por qué les menciono esto ya con la Biblia. En la última noche de Babilonia, ni siquiera estaba el rey, ¿verdad? Sí estaba Belsasar, que es el hijo. Pero lo interesante es que a Belsasar, ¿verdad? Que es el hijo de Nabonido,
se le ocurre la idea de hacer una fiesta enorme. Como dice, un banquetazo, ¿verdad? Y es hasta aquí donde, es increíble ver hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿verdad? Y leemos, dice Belsasar, con el gusto del vino, y ahí lo marco, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído. Ahorita les digo porque aquí dice Nabucodonosor, su padre, y yo les decía que era otro, el padre de él. Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Verdad? Entonces dice, Belsasar con el gusto del vino, ¿verdad? ¿Qué hace el vino o el licor? Habíamos visto que deteriora, destruye las neuronas y nos hace perder la visión, solo locuras. Mandando que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre. Aquí es donde abro el paréntesis para explicarles. Por ejemplo, al Señor Jesús le decían Jesús, hijo de David, ¿verdad? Pero no era el hijo. O a veces mencionaban nuestro padre Abraham, ¿verdad? Es porque se han dado cuenta de que en el hebreo no existe la palabra abuelo, ¿verdad? Por eso lo que les mencionaba de, según lo que relata la historia de este rey Belsasar. Bueno, dice que habían traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, ¿verdad? Ahí ya habíamos dicho, y ahí está el desenfreno. Pero es increíble a lo que puede llegar el hombre tomando vino, ¿verdad? Cómo pierde la visión. Y aquí lo muestra este rey. Por el gusto al vino, perdió la visión. O el gusto al licor, se perdió la visión. Nabucodonosor, pues trajo los vasos de oro y de plata y los puso en el templo de su Dios en aquel momento, al principio. Pero Belsasar, este muchacho va más allá, prácticamente quiere burlarse aún más, bebiendo en los vasos consagrados del Señor. Y como sabemos, esto es una profanación y rebeldía abierta contra Dios. Entonces, imagínense la rebeldía, ¿verdad? De beber licor en los vasos de Jehová. Eso es increíble. Y vean qué interesante esto. Mientras ellos disfrutaban de su placer, 150 años atrás, Isaías había profetizado acerca de Babilonia, de ese momento. Y esto es simplemente maravilloso. Y lo vamos a ver. En Isaías 21:4 dice, se pasmó mi corazón, el horror me ha intimado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Este deseo marcado en azul también se traduce como placer, ¿verdad? En la noche de mi placer o de mi deseo se me volvió en espanto. Imagínense en 150 años y ya Isaías estaba hablando de ese momento, ¿verdad? Ya la profecía hablaba de cómo sería el final de Babilonia. En medio del placer, ¿qué cosa venía? El terror. Ellos estaban en su fiestón. Pues, a mí lo que me hace pensar esto es que el placer de este mundo siempre es momentáneo. Tiene las horas contadas. Nunca es eterno. Así es el pecado. Disfruta un breve tiempo, pero para arruinar la vida entera, ¿verdad? La vida eterna y afectar a los que están al lado de uno, porque uno puede ser de bendición o de maldición para otros, aunque no lo crea. Con las acciones de uno podemos ser de bendición o maldición a otros, ¿verdad? Preguntémosle, por ejemplo, a alguien que tiene SIDA, por tener una relación sexual, extramarital o en fornicación,
¿verdad? Por un poco de tiempo ya queda infectado y condenado por una enfermedad como esta. O preguntémosle a alguien que por mantener relaciones perdió su matrimonio para siempre. Llegó a esa línea, ¿verdad? Donde le cayeron las consecuencias del pecado, porque el enemigo siempre nos engaña que no va a pasar nada, que nadie me ve, que esa es la manera sutil de él, ¿verdad? Y entonces hay personas que han perdido su matrimonio por ignorar la corrección y por ignorar los avisos del Señor. Esto es placer prácticamente con horas contadas, así es el pecado. Entonces, también podemos preguntarle a alguien que pasa en una discoteca de estas, ¿verdad? Las encontramos en San José por todo lado, bueno, en todo lugar, o en bares o cantinas, mientras esté abierto, todo es un placer, todo es un gusto, una felicidad de mentira. Pero cuando cierran, cuando se apagan las luces o ya no hay plata, ¿verdad? Se acabó todo y vuelve aquel vacío interior, porque así es el placer, es momentáneo. Pero bueno, volviendo, ya había una profecía de esto. Vean qué interesante es. El Señor Jesús enseña en su palabra que en los últimos tiempos, los días del fin, los hombres y las mujeres estarán como en el tiempo de Noé, ¿verdad? ¿Y por qué lo compara con los días de Noé? Porque al igual que Babilonia, dice que los hombres estaban ya prácticamente en borracheras, comiendo, dándose en casamiento, y no habla del matrimonio hombre-mujer, ¿verdad? Sino que está hablando de otro tipo de matrimonio, de mujer-mujer, hombre-hombre. Imagínense en ese tiempo, mientras ellos estaban así, ¿verdad? O mientras el hombre esté así, trayéndolo a la actualidad, aparecerá el Hijo del Hombre. Y si revisamos nuestros días, la pregunta es ¿cómo estamos? Y prácticamente así. Entonces, según la estatua que vimos, estamos en los pies, en los últimos tiempos. Y si vemos este ejemplo de cómo está el hombre en un puro fiestón, todo está acomodado, ¿verdad? Mientras todos celebran, disfrutando o distraídos con el placer, se olvidan que para cada uno puede ser el último día. Así que, hermanos, quizás aquí alguno pues nos esté escuchando, ¿verdad? O vaya a escuchar luego. El enemigo mete a las personas en bares a tomar licor con el engaño de que yo no me emborracho, yo sé hasta dónde. Eso es sutileza del enemigo. Los mete destruyendo las vidas y las vidas de la familia. Es increíble, ¿verdad? Y a eso muchos llaman placer, pero es algo que prácticamente está matando física y eternamente a las personas. El enemigo engaña y muchas veces también no solamente con esto, sino que también pone o hace que las personas se metan con hombres o mujeres que no son sus esposos o sus esposas. Dios tiene un plan perfecto para nosotros y nos revela, ¿verdad? Y nos revela esta historia del libro de Daniel para no caer en el mismo error, ¿verdad? Porque es de sabios, es de sabio aprender de las lecciones que le ocurren a otros. Eso es de sabios. Entonces, mientras todos estaban en ese placer en Babilonia, todos divirtiéndose, y así lo dijo Jesús, para los últimos días, allí vino la destrucción de Babilonia. Allí vino la destrucción para Babilonia. Estoy seguro que Dios quiere que seamos felices, ¿verdad? Como lo hablamos, pero por ahí un amigo me dijo un día de estos que los cristianos somos como muy apagados, como amargados, que no sonríen, serios. Bueno, algunos como que la cara no nos ayuda. Yo me meto entre eso, la cara como que no nos ayuda mucho, pero no es así, los cristianos no son así, ¿verdad? El punto es, el punto aquí es, ¿a qué llamamos felicidad? ¿Verdad? Y aquí es donde está la diferencia. ¿A qué nosotros le llamamos felicidad? Porque la felicidad para mí quizás no es lo mismo para otros. Entonces,
he visto que muchas personas llaman felicidad a la perversión, que es una ilusión, ¿verdad? Algo que no es real. Llaman felicidad a tomar licor en bares, en reuniones, ¿verdad? Ustedes, yo no sé si les ha pasado, pero han escuchado cuando dicen, vamos a hacer una actividad pero sin licor. Entonces algunos reclaman, no llegan, o les parece aburrido, ¿verdad? Eso es increíble. Yo leí hace un tiempo que la búsqueda obsesiva del placer mediante los sentidos es una falsa felicidad, ¿verdad? Entonces, mientras creen que disfrutan, se están destruyendo y esto es lo que Dios no quiere para nosotros como sus hijos, ¿verdad? Dios quiere darnos felicidad duradera y no pasajera. El enemigo sí lo hace de manera pasajera para llevarnos a profundidades, a niveles y a regiones más profundas, pero el Señor no. El Señor quiere darnos buenas cosas. Por eso Él dice en su palabra que Él solamente tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Bueno, entonces hasta aquí podemos ver algunas características de Babilonia, ¿verdad? Solo en el versículo 1. Vemos una obsesión al placer, no consideran el cuerpo como templo del Espíritu Santo, no podían diferenciar el bien del mal por el licor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánta gente maneja borracha y mata a una persona o a ellos mismos? No pueden diferenciar cuando están tomados entre lo bueno y lo malo. Hay también una completa rebeldía y lo vemos al iniciar el otro versículo donde mandan a traer pues, los vasos consagrados del Señor. Dios trató de traer a los babilonios a conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Y ustedes cuando leen ese libro se dan cuenta. Él trató de traer a conocimiento a los babilonios de la verdad, pero ellos la rechazaron. Y es increíble con tantas maravillas que hizo el Señor ante sus ojos y con sus siervos, Daniel y sus compañeros, perdón. Él trató de traer el conocimiento a la verdad. Dios permitió que ellos, permitió que ellos continuaran en ese estado de rebeldía, me refiero a Babilonia, ¿verdad? Su ebriedad les cauterizó la conciencia, su continua majadería de hacer lo malo, eso hace el pecado. Y ellos no se daban cuenta de la gravedad de la situación o del tiempo en que vivían cuando estaban en ese fiestón. No se daban cuenta. Tanto así que fueron a otro nivel trayendo los vasos del Señor, ¿verdad? Que mientras ellos disfrutaban de los placeres, no sabían que era su última noche. El imperio medo-persa ya estaba secando el río, el Éufrates, para conquistarlos. Y ellos celebrando en aquel fiestón, ¿verdad? Entonces es curioso, pero cuando uno hace lo que quiere, uno mismo hace que sea su propio Dios, ¿verdad? Cuando uno hace lo que quiere, uno mismo se hace su propio Dios, ¿verdad? Tú usabas frases que no se metan con mi vida, que hago lo que quiero, es decir, yo soy mi propio Dios, prácticamente. Y si no nos damos cuenta en los tiempos que estamos, si estamos distraídos como quiere el enemigo, no vamos a poder leer los tiempos y el Señor llega en cualquier momento y va a ser muy tarde para muchos se lamentarán. Bueno, dice aquí, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero,
sobre lo encalado de la pared del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía. Imagínense eso, ¿verdad? Imagínense eso. Y vean qué interesante aquí lo que está marcado. Marqué algunos elementos que menciona el versículo 4. Dice: oro, plata, bronce, hierro, madera, piedra, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos estos elementos, ¿qué nos recuerda? Bueno, no sé si les recuerda algo, pero ¿qué nos puede recordar? Ahí está la par, nos recuerda la estatua del sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Y aparte de eso son 6 elementos, curiosamente, si los cuentan, ¿verdad? Belsasar no sabía que al estar adorando a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, ¿verdad? Mencionaba la misma secuencia, ¿verdad? En esa misma secuencia estaba poniendo fin a su imperio. Si ustedes ven la imagen que está al lado derecho, empieza con oro, luego con plata, luego con bronce, ¿verdad? Él no sabía, ¿verdad?, que con esa misma secuencia ya estaba poniendo fin a su imperio. Dice el capítulo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía. Eso es simplemente, como mencionábamos, sobrenatural, ¿verdad? Ver eso debe ser increíble, ¿verdad? Pero veamos luego qué fue lo que pasó. Dice en el 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una con otra. Eso es increíble, ¿verdad? Ver las rodillas de una persona pegando una con otra, ¿verdad? Entonces dice el 7. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Aquí un paréntesis. ¿Recuerdan cuando decíamos que Belsasar no es el hijo de Nabucodonosor? Aquí hay un detalle importante. Y dice abajo: y será el tercer señor en el reino. Era porque Belsasar era el segundo. Había uno antes que él y era su padre. Entonces por eso es que reinaban por regencia. Eso es interesante, ¿verdad? Y aquí Belsasar en este versículo repite lo mismo que Nabucodonosor, la misma receta. Llaman a los magos, llaman a los caldeos, llaman a los adivinos, a los sabios, y hay un regalito. Esto pasó también en el primer sueño de Nabucodonosor de la estatua. Llamó a todo el mundo, ¿verdad? Llamó a todo el mundo, pero no sirvió de absolutamente nada. No sirvió de nada. Vamos a pasar de imagen. Como decíamos, ¿verdad? El placer del pecado tiene minutos y horas de duración. Imagínense en esa escena, ¿verdad? Cuando salió la mano y empezó a escribir sobre la pared. De repente, la orquesta se silenció totalmente. De seguro todos pálidos. Se olvidaron de la fiesta, de la comida, de la bebida, del placer. Imagínense en ese ambiente cómo se puso a ver aquella maravilla de la mano escribiendo en la pared y todos buscando saber qué era lo que ahí decía. ¿Verdad? Entonces, versículo 8 dice: entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces mencionábamos, ¿verdad? O sea, Nabucodonosor ya mandó a los sabios a llamar y nadie le interpretó el sueño, solo Daniel. Y aquí se aplica como la misma receta. O sea, que estos no sirven para nada, ¿verdad?
Y en la segunda vez, ¿verdad? Con el sueño de que tuvo Nabucodonosor de un árbol, también, y hizo lo mismo, mandó a llamar a todos estos sabios, al rey, a los caldeos, y ninguno pudo absolutamente nada, ¿verdad? El 9 dice: entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, y aquí me llama la atención, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala, o sea, no estaba ahí, a la sala del banquete, y dijo: rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Esta reina que entra, ¿verdad? Inclusive, más adelante van a ver, ella recuerda a Daniel. Además dice este versículo que ella no asistió a la fiesta, porque dice, entró, ¿verdad? Nabucodonosor, en su humillación a Dios, en los capítulos anteriores, enseñó a sus hijos a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Él tuvo que haberlos enseñado. Y recordemos que Nabucodonosor tuvo un hijo y una hija. Esta es la reina de él, la madre de Belsasar, ¿verdad? La reina le dijo que ella conocía a Daniel, ¿verdad? Le dijo, dijo, no te turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora espíritu de dioses santos. En el 11 dice, bueno, ahí en el 11 dice lo que estaba leyendo. Dice, y en los días de tu padre se halló en él como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar los sueños y descifrar los enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. ¿Verdad? Es definitivo. ¿De quién está hablando aquí? Y esto es lo maravilloso. Está hablando de Daniel específicamente, ¿verdad? El siervo del Señor. Yo me imagino cuando Daniel entra, ¿verdad? A esa sala o a ese lugar y ve lo que había ahí, aquel fiestín que tenían, ¿verdad? Entra Daniel, ¿verdad? Con la frente en alto, porque así es el Señor, a él lo hace caminar a uno con la frente en alto, no avergonzado. El enemigo sí lo avergüenza a uno y lo pone a uno a sufrimiento, ¿verdad? Porque Daniel entra así porque Dios está con él y ellos lo llaman en su urgencia, ¿verdad? Por saber qué es lo que hay ahí. Y Dios pone esto en sus hijos también. Cuando los impíos, ¿verdad? O personas que no conocen de Dios están en problemas, usualmente buscan a aquellos que están con el Señor, ¿verdad? Por un consejo o por lo que sea, pero usualmente los buscan. Aquí dice, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eras tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido, ahí está, mostrarme la interpretación del asunto. O sea, esto es como cuando algunos llegan y dicen, mire, juegue este numerito, que aquellos que van en lotería, juegue este número. Eso no funciona. Más bien lo que hacen es contaminarlo a uno. Que vayan donde aquel santero, eso no funciona. Lo que hacen es contaminar a la gente, destruir a la gente. Luego dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Y ahora puedes leer esta escritura y dame tu interpretación. Verás, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello. Y serás el tercer señor en el reino. Otra vez, ¿verdad? Lo que mencionábamos. Y aparte de eso le ofrece algo. Vean qué interesante, este rey le ofreció, prácticamente yo lo veo así, eso es como un soborno, ¿verdad? Pero Daniel no lo aceptó, porque entonces, más adelante dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros, ¿verdad? Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación.
Dice el 18 al 22, dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza de gloria y de majestad. ¿Por qué empezó a decirle esto Daniel? Porque sabía que era la última oportunidad que tenía este rey orgulloso o altivo, ¿verdad? En hacerle el último llamado, una última invitación. Por eso empieza con este versículo: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu, hablando de Nabucodonosor, se endureció en su orgullo y fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, ¿verdad? Y aquí hay una pregunta: ¿sabía Belsasar sobre esto de Nabucodonosor? ¿Sabía él? ¿Verdad? Entonces luego dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, vean qué interesante esto, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Entonces la pregunta, ¿sabía Belsasar esto? Sí lo sabía, ¿verdad? Es interesante que Dios usa un método para Nabucodonosor y otro para Belsasar. ¿Pero por qué? Porque Nabucodonosor no sabía en aquel momento. En cambio, Belsasar sí sabía. Se lo acaba de decir Daniel. Él dice, no te has humillado sabiendo esto, ¿verdad? Como hemos hablado, cada uno es responsable de la luz. Cada uno de nosotros somos responsables de la luz que recibimos mediante la palabra del Señor. Entre más luz tengamos, más responsables somos, ¿verdad? Cuanto más sabemos de Dios y la Biblia, ¿verdad? Más responsables somos. O alguien de repente puede decir, no voy a leer más la Biblia. Bueno, responsables de la luz que no quisimos recibir o ignorar, ¿verdad? Luego, siguiendo más adelante, bueno, el 23 dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes mujeres y tus concubinas bebiste del vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. O sea, todos los numeritos se ganó este rey. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Increíble, ¿verdad? Y aquí viene, pues la misma Biblia se encarga de darnos la interpretación. Y la escritura que trazó es aquella mano, ¿verdad? Es Mene, Tekel, Parsim. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Qué duras palabras estas. Que el Señor le diga a uno, fuiste hallado falto. Que nos pese en balanza. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Inclusive ya ahí se lo mencionó el Señor antes de que pasara. Vean qué lindo que es la profecía. Entonces, dice el 29, mandó Belsasar a visitar a Daniel, a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino. La misma noche, vean cómo va cerrando, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, ¿verdad? Porque mientras él estaba hablando, Belsasar, mientras él estaba hablando, Ciro, que era el rey del imperio medo-persa, estaba ya secando el río Éufrates para poder entrar a Babilonia. Mientras ellos estaban embriagados, ¿verdad? Entró Ciro y los encontró a todos borrachos y los mataron. Y se acabó Babilonia. ¿No? Y se acabó Babilonia esa misma noche.
Y ese es el precio de la soberbia, el precio del placer, que nos lleva a muerte, nos lleva a un fin que es muerte, y así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces así entró Ciro. Inclusive hay un cilindro que encontraron en los arqueólogos, no sé si lo han visto, es como una piedra que dice, es este que está acá. Ahí lo que dice, lo que está escrito en ella, ¿verdad? Vean que la misma historia se encarga de confirmar, de reafirmar lo que dice la Biblia. Dice, victorioso Ciro, que fue recibido por el pueblo de Babilonia como su nuevo gobernante y entró en la ciudad en paz. Todos estaban en su fiestón, Ciro entró y se lo sonó, como dicen, fácil, porque ahí todos estaban en su fiesta. Entró a la ciudad, sencillísimos, todos estaban borrachos en sus placeres, y a partir de ahí, ¿verdad? Como decíamos, acabó con Babilonia y se cumple la profecía que después de la cabeza de oro, ¿verdad? Llega el pecho y brazos de plata, que es el imperio medo-persa, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando, ¿verdad? También tenemos en Apocalipsis 18:2. El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento. Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, ¿verdad? Y vean qué interesante. Dice Apocalipsis 18:2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Verdad? ¿De qué está hablando Juan aquí? No está hablando de la Babilonia de Nabucodonosor, porque ya fue destruida. Habla de una Babilonia espiritual. Habíamos visto que Babilonia viene de Babel, ¿verdad? Que es confusión de lenguas. Dice entonces, en el tiempo final habrá una Babilonia espiritual. Esa Babilonia es una confusión de religiones, de iglesias, de filosofías, de creencias, hombres y mujeres, ¿verdad? Tomando la Biblia para hablar mentiras, y eso lo estamos viendo actualmente, ¿verdad? En este planeta, según los registros que hay más de 34,000 religiones, ¿verdad? Y nuevas iglesias, y bueno, y como testimonio, muchas de ellas falsas, enseñando doctrinas de demonios, como dice la palabra. ¿Y qué dice Apocalipsis 18:4? Y oí, al lado abajo, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibéis partes de sus plagas, ¿verdad? Él no habla de plagas del pasado, sino de plagas del futuro, ¿verdad? Hay que salir de la confusión de Babilonia. Hoy se está formando el ecumenismo, por ahí va, ¿verdad? Hay que salir de la confusión de Babilonia a través de su palabra, de la palabra del Señor. Estudiemos cuando hay dudas, estudiemos, escudriñemos su palabra para que esa verdad absoluta venga. Hemos dicho muchas veces que para entender el Nuevo Testamento hay que estudiar el Antiguo Testamento. He visto algunos amigos que me dicen, no, yo solamente estudio el Nuevo Testamento. Bueno, entonces no van a tener la verdad absoluta completa, sino nada más una partecita. Tenemos que tener la verdad absoluta completa. Aquí en Apocalipsis 16:2 también viene algo muy interesante. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Recordemos que estaba Babilonia y el río Éufrates pasaba precisamente por esa antigua Babilonia. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Vean lo que está diciendo ya en Apocalipsis. Para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Ojo, a ver, aquí toma la misma figura de la conquista de Babilonia, cuando Ciro, ¿verdad? Hablábamos, cuando Ciro entró a Babilonia, él secó el Éufrates, entró y encontró a aquel montón de gente en el fiestón. Pero aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Toma la misma figura. Y yo no sé si han leído un poco, pero este río en la actualidad se está secando. Es interesante, ¿verdad? Dice, sus aguas se secaron
para preparar el camino a los reyes de Oriente. Esto hace relación al Señor, a la venida del Señor, ¿verdad? Y sabemos que van a haber condiciones políticas, condiciones sociales que abrirán paso al regreso de nuestro Señor. Tal como ocurrió en Babilonia, Jesús dijo, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, o como en la última noche de Babilonia, prácticamente, ¿verdad? Entonces, por eso Él nos dice ahí, sal de Babilonia, ¿verdad? Le dice a muchos. Sabemos que la Babilonia espiritual hace referencia a y todo el ecumenismo que están montando. Así que, hermanos, ¿verdad? Como lo hemos visto, y esto es importante mencionarlo y lo menciono como testimonio, una iglesia no salva, quien salva es Jesús. Entonces hay que salir de la confusión, tenemos que revisar nuestras creencias que estén acorde con la Biblia, estudiemos la Biblia. Una iglesia, repito, no salva, pero sí descubrimos que estamos en una iglesia donde hay confusión, hay que salir de ahí, porque el mismo Señor nos dice, salgan de ahí. Babel significaba confusión. Para la actualidad es confusión de religiones, de doctrinas y todo eso. Entonces, si estamos en una iglesia donde hay confusión, salgan de ahí. Y eso se discierne mediante el Espíritu Santo. Hay que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento mediante el Espíritu Santo para que nos saque del lugar de donde estemos, de donde no tienen alineadas sus creencias con la Biblia, ¿verdad? Hay que unirse al pueblo que estudia la palabra de Dios. Hay que dar un paso de fe, ¿verdad? La Babilonia espiritual está llegando a su fin. Ya nosotros sabemos quién es el ganador de esta historia. El ecumenismo religioso propuesto por el Vaticano, como lo hemos dicho, ha tratado de unir todas las creencias, todas las iglesias, para que tengan cosas en común, ¿verdad? El llamado de Dios es salgamos de ahí porque Él realmente tiene para nosotros un reino diferente. Y bueno, y esta es la última invitación que hace. Hay personas que buscan una iglesia por comodidad, no importa si guardan o no los mandamientos, si predican o no la Biblia. Aquí me siento bien, dicen, hay que dejar, hay que dejar eso de dejar de llevarse por los sentimientos, ¿verdad? Solo porque me siento bien, no. Hay que dejar eso de los sentimientos, tiene que estar alineado con lo que dice la palabra, hay que salir de la mentira. El Señor no quiere que vayamos a perecer, ¿verdad? Y inclusive nosotros ya aquí hemos aprendido, sabemos qué día tenemos que guardar y qué hacer. Para muchos es escándalo guardar un día, pero cuando nos damos cuenta mediante la palabra, encontramos la verdad y salimos de la mentira. A fin de cuentas, la salvación no es por hacer, la salvación es por la gracia de Dios. Pero si somos conquistados por la gracia de Dios, la obediencia se vuelve un placer. La obediencia no es la causa de la salvación, sino que es resultado de la salvación, como lo hemos hablado. Entonces debemos buscar congregaciones que tengan sus principios en la base de la Biblia, como mencionábamos, aunque esto signifique dejar la comodidad, como mencionábamos, porque es mejor estar de parte de Dios que estar dando gusto a nuestros deseos, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta es la enseñanza que tenía para hoy. Voy a quitar la presentación un momento. Voy a quitarla, a ver cómo se quita. Permítame un momentito. Bueno, ahí está. Entonces, hermanos, esta era la presentación que pues el Señor nos puso. Vamos a ver. Ahí ya estoy por ahí, ¿verdad? Sí, ya estoy por ahí. Esta era el mensaje que el Señor nos puso para hoy.
Yo sé que hay muchos hermanos en este momento que nos están escuchando. El Señor los ha estado inquietando para recibir de Él. El Señor está tocando a las puertas de muchos corazones porque el tiempo se está agotando. Y decidirnos por el Señor es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Ya nosotros que hemos ido aprendiendo del Señor no tenemos temor a lo que venga porque hemos aprendido por medio de su palabra lo que viene. Él nos ha preparado para los tiempos que vienen. Él nos está preparando para enfrentar las situaciones difíciles con Él y ya no solitos. Es muy diferente y lo digo por testimonio. Así que si alguno de repente de los que me está escuchando todavía no ha recibido al Señor en su corazón genuinamente para que Él entre y haga cambios en su vida y mostrar maravillas, promesas y mostrar la verdadera felicidad, pues yo quisiera invitarlo. En este momento podemos hacer una oración de aceptación al Señor para que el Señor intervenga en las vidas de aquellos que están anhelando una solución a lo que están viviendo. Pero hay que entender que cuando nosotros aceptamos al Señor también vamos a sufrir, vamos a pasar por situaciones difíciles, porque Él siendo Dios padeció, nosotros vamos a padecer también. Es mentira cuando en una iglesia le dicen a uno, mire, acepta al Señor y se le resuelven todos los problemas. No es así. Lo que pasa es que Él nos entrena, Él nos va formando para que podamos sabiamente elegir qué es lo que Él quiere para nosotros, que siempre van a ser pensamientos de bien y va a ser lo mejor para nosotros, para poder enfrentar esas batallas con el que es mayor que el que está en el mundo. Por eso el Señor habla en su palabra que nos da una armadura con la cual nosotros nos defendemos y también atacamos, ¿verdad? Entonces, si Él nos da una armadura es para enfrentar las batallas y de fijo vamos a ganarlas. Entonces, en este momento vamos a hacer una oración de aceptación al Señor. Si alguno todavía no ha recibido al Señor, pues puede repetir conmigo estas palabras. Lo hacemos así. Padre Celestial, Padre bueno, Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu cena, Señor, por recordarnos ese amor que tú nos tienes, Señor. Gracias, Señor. Venimos, Señor, dándole la espalda al enemigo, Señor. Y, Señor, parándonos en la brecha en este momento, Señor. Dándote la honra y la gloria a ti, que eres nuestro Dios, que ocupas el primer lugar. Dándote la honra y la gloria a ti, Señor, que tuyo es la bendición, que tuya es la acción de gracia, tuyo es el imperio, tuyo es el reino, el poder, la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el conocimiento, la inteligencia, todo está en tus manos, Señor. Sabemos que solos no podemos, reconocemos que tu Hijo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y reconocemos que somos creación tuya. Señor, y en este momento te pedimos, Padre Celestial, que nos inundes con tu presencia. Te abrimos las puertas de nuestro corazón, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, que tú eres el Señor de nuestra vida. Te aceptamos como nuestro Señor, te aceptamos como nuestro Salvador, te aceptamos como nuestro único y sabio Dios, el invisible y el inmortal. Te pedimos, Señor, que escribas tu nombre, que escribas nuestro nombre, Señor, en los libros de la vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes control de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias, Señor, y que tomes control de las situaciones por las que estemos pasando en este momento. Vengo delante de ti, Señor, poniéndote a nuestros hermanos, por aquellos que están pasando situaciones difíciles en este momento, Señor, por aquellos que están pasando, Señor, depresiones, enfermedades, tristezas, Señor, situaciones en sus matrimonios, con sus hijos, Señor, aquellos que están pasando situaciones difíciles económicamente, aquellos que están desesperados, que no tienen esperanza, aquellos, Señor, que en este momento están clamando, Señor, con lágrimas en sus ojos, pidiendo ayuda, Señor. Así que te pedimos y te clamamos por ellos, Señor, para que tu palabra llegue hasta lo más profundo, Señor, y sean transformados, Señor, y sean guiados, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias nuevamente te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Vamos a hacer la oración de cierre en este momento, ya para dar por terminado el culto.
Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Al Señor por la enseñanza del día de hoy, porque sigue permitiéndonos aprender de Él, de su palabra, y nos sigue formando en estos tiempos tan difíciles en donde su venida cada día está más cerca. En esta tarde que está por terminar, Señor, y que con ella termina tu día, no podemos más que seguir exaltando tu nombre por todo lo que nos has permitido aprender y conocer. Porque nos humillamos ante ti pidiendo que no nos sueltes de tu mano, no nos abandones, Señor. Que nos reprendas cuando sea necesario, endereza nuestras veredas. Hoy juntos, como hermanos en Cristo, te glorificamos porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Volvemos nuestros ojos a ti porque sabemos que en ti está nuestro lugar seguro. Bajo la sombra del Omnipotente está nuestra protección. Bendice y cubre con tu sangre a cada miembro de este ministerio. Que sean luz en su hogar. Acompáñanos en esta semana que está por iniciar. Que nos lleves y traigas cada día con bien. Que no nos falte amor y paz en nuestra casa. Da salud a todo aquel que hoy está enfrentando algún quebranto en ella. Y damos gloria y honra una vez más a ti, Señor, por lo que has hecho en la salud de la mamá de Fabricio. Sabemos que tú estás cuidando de ella y renueva las fuerzas a Fabricio también y que pronto esté con nosotros. Proclamamos que tú eres nuestro guardador, como lo dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Gracias infinitas te damos, Padre amado. Gracias por tanto y por todo lo que nos amas y nos cuidas. No tenemos cómo agradecerte tanto. Gracias por escogernos y gracias por ser tu Señor, el que está siempre delante de nosotros como poderoso gigante, porque tú nunca nos desamparas. Nos despedimos sabiendo que tú te quedas morando entre nosotros. Amén y amén. Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Buenas tardes, bendiciones a todos, que el Señor los guarde.